Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión y efectivamente quienes no hayan podido alcanzar a la lista, al llamado de la lista, pueden colocar en el chat su nombre, ¿no? Para que se los pueda tomar en cuenta. Bueno, voy a ser redundante quizás en este aspecto de la soberanía. Creo que tal vez para algunos va a resultar cansador, pero creo que es el elemento central del derecho internacional público que estábamos viendo el día de ayer, porque determina mucho cuando un Estado es abierto al contexto internacional, como diría alguien, relegando un tanto de su soberanía. Y habíamos dicho que por soberanía entendemos aquella cualidad que un Estado tiene para poder autogobernarse a sí mismo a través de sus propias autoridades, a través de sus propias normas, sin depender de un dominio foráneo al del Estado, ¿no? Sin depender de otro país, sin depender de un organismo internacional, sin depender de ninguna otra instancia más que el propio Estado, más que las propias autoridades y las propias normativas que se tienen en ese Estado. Pero en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que esas normativas no siempre son perfectas y de ese modo vamos a encontrar estados totalitarios que van a desconocer derechos de las personas y esas personas no van a tener dónde acudir porque si quien vulnera esos derechos es a la vez el encargado del Estado, entonces no hay a quién más acudir, ¿no? Entonces la soberanía tiene que ver con esa finalidad, esa primera finalidad de autogobernarse, de poder regularse a sí mismo como Estado sin depender de otro país o de otros organismos internacionales. Pero cuando un Estado acepta que otro país, que otro organismo, que un grupo específico de estados, una organización como tal de estados, la Organización de Estados Americanos, la ONU, la Unión Europea, etcétera, pueda tener competencia y además su normativa o la normativa emanada de esta instancia tenga efectos jurídicos dentro del Estado, entonces está relegando su soberanía, ¿no? Y el día de ayer observábamos aquello. El derecho internacional público se va a dar a partir de relegar cierta porción o cierto porcentaje de soberanía, no totalmente, aunque algunos estados modernos asumen esa idea, en Europa, por ejemplo, ¿no? En Europa con la Unión Europea, y vamos a verlo el día de hoy, entregar la soberanía de los estados es tan fuerte que incluso sus constituciones deben ser modificadas en relación a la normativa comunitaria, es decir, a la normativa de la Comunidad Europea. Entonces, si la constitución de un país, por ejemplo, Grecia, no sé, Alemania, Francia, está en contra de lo que dice la normativa de la comunidad internacional, la comunidad europea. Entonces, ¿cuál de las dos se aplica? Se aplica la de la comunidad europea, porque tiene un alcance mucho mayor. A eso se llama justamente una normativa supraestatal. Eh, a eso se dirigen algunos de los estados, y especialmente en Europa se ha dirigido a ese lado. En el caso latinoamericano, en el caso de Sudamérica concretamente, los estados sí han relegado cierto porcentaje de su soberanía, pero no en todo, solamente en el ámbito de la protección de derechos humanos, porque cuando los estados eh, ratifican la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratifican también que va a existir un tribunal superior a los tribunales que existen en los propios estados, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a juzgar a los estados cuando exista vulneración de derechos. Entonces los estados se someten a un tribunal supraestatal. Y decía, solamente se da en el caso sudamericano en el ámbito de derechos humanos. Ahora, en otro ámbito es leve la situación, más que todo en el ámbito comercial. Eh, Se ha intentado, ¿no? Han habido intentos de poder
ampliar esta entrega de soberanía a otros estamentos o a otras instancias supraestatales, pero que no se ha dado, ¿no? Yo recuerdo bien que el año 2013, 2015, se hablaba mucho de la UNASUR. Ustedes recordarán, incluso hay un edificio que se ha construido en Cochabamba, el Parlamento de la UNASUR, que justamente es una instancia supraestatal. Y la idea iba mucho más allá de simplemente proteger derechos, sino hablar de regulaciones monetarias incluso. Cuando los estados también proponían de que en Sudamérica exista una sola moneda, que se iba a llamar, bueno, era la propuesta, el sucre. Y bueno, no llegó a buen puerto, ¿no? Porque en ese momento estaba presidentes, podríamos decir, del ala de izquierda, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, estaba el de Uruguay que recientemente ha fallecido, bueno, mayor cantidad de presidentes de izquierda. Y se intentó una especie de creación, bueno, se intentó en realidad la creación de una entidad supraestatal diferente a lo que es el sistema interamericano de protección de derechos humanos con la Corte Interamericana. Pero no funcionó, ¿no? Eso se quedó, bueno, de manera paulatina se fueron cambiando los presidentes. En Brasil ingresó Dilma Rousseff, en Chile ingresó Piñera, en Argentina una modificación en cuanto a su sistema interno también político. En Ecuador también entró otro presidente de ala central y básicamente quedó en nada. Pero el derecho internacional público tiene que ver con eso, ¿no? Entregar soberanía, entregar una porción de soberanía. Mientras más soberanía se entregue a una instancia estatal o supraestatal, más podríamos hablar de derecho internacional público, porque las normas que vamos a usar van a ser las normas internacionales, no tanto las normas internas, ¿no? O las normas internas se van a supeditar a lo que digan las normas internacionales. Pero bueno, en el caso boliviano hemos quedado, digamos, en la entrega de la soberanía solamente respecto a la protección de derechos humanos o derechos fundamentales con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Bien, el día de hoy, bueno, tenemos un poco corto la clase, pero sí me gustaría compartir con ustedes el material y también las actividades que van a desarrollar y que deben desarrollar para poder obtener la nota de aprobación, ¿ya? Mm, es un poco diferente, les comento, en cuanto a los cursos de posgrado. En posgrado se tiene básicamente una nota mínima de aprobación de 71, por lo tanto la exigencia en cuanto a los trabajos es un poquito más fuerte, porque se debe llegar justamente a esa nota de 71. En el caso de pregrado es 51, por lo tanto es un poco más factible poder llegar con facilidad a esa nota de aprobación, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo en la pantalla, ya seguramente están familiarizados, es la plataforma Moodle, donde justamente se entregan los trabajos, se hacen las calificaciones, etcétera. Primera recomendación para todos, todos los trabajos deben ser presentados mediante la plataforma. Eh, no recibo trabajos por WhatsApp o por correo, ¿no? Todos tienen que ser entregados por la plataforma porque es en la plataforma donde se corrige y donde se coloca la nota respectiva y después se hace la sumatoria y se tiene el total del curso, la nota total del curso, ¿no? Bien, entonces tenemos la plataforma Moodle, Derecho Internacional Público, acá está la presentación que estamos utilizando en esta clase, lo que hemos visto el día de ayer, el día de hoy. Un texto sobre Derecho Internacional Público con todo lo que estamos observando en este módulo. Y posterior a ello tenemos una primera actividad que deben desarrollar ustedes. Este es un cuestionario, se llama cuestionario post clase, es decir, inmediatamente después de la clase. Pero bueno, por la experiencia que ya uno ha ido desarrollando con la temática de las clases virtuales, especialmente en fin de semana,
Antes se programaba el cuestionario post clase en 2 horas, por decir, ¿no? Terminábamos a las 2 y hasta las 4 ya tenían que resolver. Pero ha habido una amplitud en cuanto al entendimiento respecto a las actividades que desarrollan ustedes, los estudiantes. Muchas veces están todavía en el trabajo o quizás tienen algo urgente que hacer. Entonces, se ha ampliado este cuestionario hasta un día más. Entonces, este cuestionario se va a abrir, como ustedes observan, el día de hoy, sábado 9 de agosto a las 14:00, cuando finalicemos la clase. Y se va a cerrar el día de mañana, domingo 10 de agosto, a las 23:59, es decir, a la medianoche. Tienen un solo intento y tienen un tiempo de 30 minutos para desarrollar el cuestionario. Son 5 preguntas, 4 puntos por cada respuesta correcta, con un total de 20 puntos la primera actividad. Yo les voy a dar los elementos, no se preocupen de cuál es el contenido del cuestionario. Les voy a dar enseguida cuál es el contenido del cuestionario. Entonces, la primera actividad, ya no se olviden, pueden hacerlo desde las 14:00 de hoy. Ya terminamos la clase, ya lo pueden hacer. Pueden hacerlo a la noche, mañana en la mañana, a mediodía, y cierra el día de mañana a las 23:59. Todas las preguntas son falso y verdadero. Entonces se lee y se responde falso o verdadero. Nada más. No, no hay desarrollo, no hay selección, no hay interpretación, no hay absolutamente nada. Yo les voy a dar el contenido enseguida. Entonces, primeros 20 puntos. Después tenemos un foro de opiniones, una opinión personal de ustedes. Me gustaría mucho conocer qué criterio tienen respecto al derecho internacional público. Entonces, la pregunta tiene que ver justamente con ello. ¿El derecho internacional público quita soberanía a los estados? Es la pregunta. Uno podría decir a simple vista que sí, porque las autoridades de los estados no son las únicas, porque también hay autoridades y normativa externa. Y como que le quitara la soberanía, ¿no? Pero cuando justificamos de que esa entrega de soberanía a otras instancias supraestatales es necesaria para la protección de los propios derechos de las personas, entonces ahí podríamos decir que en realidad no. Pero cada uno de ustedes tendrá una percepción y tienen que justificar su respuesta. Reitero, ¿el derecho internacional público quita soberanía a los estados? La respuesta puede ser sí o no. Se va a calificar la justificación. Sí, ¿por qué razón? No, ¿por qué razón? ¿No? Que lo hagan en unas 10 líneas como máximo es suficiente, como máximo, ¿no? Reitero, es un foro de opinión, no necesitan hacer una investigación exhaustiva, consultar libros, simplemente con lo que estamos analizando en la clase ya tienen un criterio ustedes formado respecto a este contraste, ¿no? Derecho internacional público versus soberanía. Derecho internacional público quita soberanía a los estados o la soberanía de los estados se mantiene y al contrario, el principio de igualdad efectiviza lo que es el derecho internacional público. También puede ser una respuesta, ¿no? Tienen una semana para desarrollar este foro. Se cierra el 17 de agosto, es decir, el próximo domingo, 23:58, a la medianoche. Entonces, tiene un valor de 20 puntos también. Hasta acá son 40 puntos. Y tenemos una evaluación final. Acá me gustaría mucho que la inventiva de cada uno, ¿no? Bolivia, parte de lo que vamos a analizar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de la ONU, que hemos analizado a grandes rasgos, y de la OEA también, fuera de la protección de los derechos humanos, se ha adherido a dos instancias supraestatales. La primera, que es el Mercosur. Bueno, la primera en realidad sería la Comunidad Andina de Naciones. Y la segunda sería el Mercosur, en tema temporal, ¿no? Porque primero fue la Comunidad Andina de Naciones y recientemente, el año pasado, se ratificó el Tratado de Asunción que da vida al Mercado Común del Sur, al Mercosur. Entonces ustedes tienen acá los dos tratados, el Tratado de Asunción, acá lo tienen, pueden descargar, y el Acuerdo de Cartagena. El Tratado de Asunción tiene que ver con el Mercado Común del Sur, Mercosur, y el Acuerdo de Cartagena con la Comunidad Andina de Naciones. Entonces lo que deben hacer ustedes es hacer un organigrama de
claro, consultando cada uno de los instrumentos, el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Asunción, elabore un organigrama, o dos organigramas en realidad, uno del Mercosur y otro de la Comunidad Andina de Naciones. Reitero, el primero respecto a la organización de la Comunidad Andina de Naciones, que está en el Acuerdo de Cartagena, y el segundo de la Organización del Mercado Común del Sur, Mercosur, que está en el Tratado de Asunción. El día de hoy vamos a ver la Unión Europea a grandes rasgos y algo similar tienen que hacer, ¿no? ¿Por quiénes está compuesto? ¿Quiénes son los estados? ¿Quiénes deciden? Hay un parlamento, hay una secretaría, hay una instancia de decisión, hay una instancia de fiscalización, etcétera. Es un organigrama, ¿no? Como toda instancia organizativa. Entonces, quién está a la cabeza, eh, cuáles son sus atribuciones, etcétera. Todo está en el Tratado de Asunción y en el Acuerdo de Cartagena. Entonces, dos organigramas. Lo van a presentar hasta el 24 de agosto. Tienen 2 semanas para poder desarrollar estos dos organigramas. 24 de agosto, 23:59. Pero lo pueden entregar ya incluso desde el día de hoy. Si quiere alguien puede hacerlo ya mañana y entregarlo el lunes. El plazo vence, reitero, el 24 de agosto, que es domingo, a las 23:59. Bien, eso es todo, ¿no? Y con eso yo creo que es suficiente. Tenemos 90 puntos, ¿no? 40 más 40 más 50, 90. La asistencia tiene un valor de 10 puntos, con lo cual estamos llegando a los 100 puntos. Espero que todos puedan aprobar. Yo no he tenido mayor problema con ninguna participación en estos cursos de pregrado. Como les decía, la nota es bastante adecuada para poder alcanzar, ¿no? 51 puntos. Bien, ahora voy a hacer una actividad que tiene que ver, bueno, primero, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto respecto a los trabajos. Juan, Muy buenas tardes, doctor. sí, adelante, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Franklin Magallanes le saluda, participante del curso. Primero que nada, agradecerle por su predisposición y su tiempo para apoyarnos, ¿no? Desde la perspectiva de la culminación de la formación académica nuestra. Gracias, gracias. Para mí es un placer, al contrario. Bastante. El derecho internacional público sería la norma que rige todos los acuerdos o en este caso, en los acuerdos que un Estado o una nación es partícipe, ¿no? O sea, se lo estoy diciendo en mis propias palabras, quizás no técnicamente, ¿no? O a los que se adhiere, o a los que se quiere ser miembro y es aceptado. Entonces, a partir de aquello, va a aplicarse la normativa del derecho internacional público para el Estado que es miembro, ¿correcto? Sí, correcto. En líneas generales es correcta la percepción. Voy a hacer una analogía respecto al fútbol. Quizás a algunos les gusta el fútbol. Antes de la creación de la FIFA, que es justamente la Federación Internacional del Fútbol Asociado, cada país, especialmente en Europa, tenía sus competencias internas, ¿no? Sus ligas, sus competiciones. Y estas competiciones tenían sus propias normativas, sus propias reglas. Y diferían mucho, ¿no? Es decir, en un país, por decir, solamente son ejemplos, ¿no? Habían 6 cambios, en otro país solamente dos. En un país eh, con 2 amarillas había una expulsión, en otro país con 3 amarillas era una expulsión. Es decir, sí, cada liga tenía su propia normativa, ¿no? Y lo propio sucede en los países. Cada país tiene su propia normativa. Respecto, por ejemplo, a la sanción máxima de la pena. Bolivia dice que la sanción penal máxima es de 30 años sin derecho a indulto. Perú dice 40 años. Entonces, cada uno tiene su perspectiva de normatividad.
Y haciendo la analogía con el fútbol que les decía, llega un momento donde se dan cuenta de que existe una especie de desigualdad, ¿no? Que en ligas diferentes hay normas diferentes y se trata de homogeneizar aquello. Y así se crea la FIFA como una instancia superior del fútbol, no en cada país, sino en varios países. Y entonces cuando las ligas de los diferentes países asumen que la FIFA es su instancia matriz o su instancia superior, tienen que hacer caso a dos reglas. Las primeras que están impuestas para sus campeonatos, pero también las reglas que impone la FIFA. Algo similar sucede con los estados. Entonces los estados dicen, tiene que haber una instancia superior porque ya hemos vivido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, donde no ha habido reglas, ¿no? Y por lo tanto se va a crear la Liga de Naciones, se va a crear después la ONU, y el Estado va a decir, bueno, nosotros tenemos nuestras normas internas, pero también hay normas internacionales. Y si nosotros somos parte de esas normas internacionales por voluntad propia, entonces asumimos un compromiso con la ONU, con la OEA, con Mercosur, con la Comunidad de las Naciones, etcétera. Por lo tanto, no solamente vamos a aplicar la normativa de nuestros países, sino también la normativa que emana de esas instancias supraestatales. Entonces, el derecho internacional público efectivamente o es el conjunto de normas y reglas que son emanadas a partir de los acuerdos que se hacen entre los estados y a partir de la creación de instancias supraestatales, y estas instancias supraestatales también generan normativa, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Nosotros no la hacemos como país. La hace la Corte Interamericana, pero es de cumplimiento obligatorio para Bolivia. Los acuerdos que se hace en el Mercosur, como país no decidimos específicamente o de manera unilateral alguna normatividad. Sí lo hace el conjunto de países y como estamos o como hemos ingresado al Mercosur, entonces también tenemos que acatar esas decisiones, ¿no? Por eso les decía que es una especie de entregar soberanía, porque no solamente los estados se van a regir por sus normas y sus autoridades, sino también tienen que hacer caso y tienen que materializar las normas que llegan de estos acuerdos, tratados internacionales, y las normas que son emanadas de estas instancias supraestatales, como la ONU, la OEA, etcétera. Y además, teniendo en cuenta que existen tribunales que van a hacer cumplir esos tratados internacionales, entonces también se reconoce la competencia de tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? No es otra cosa lo que hemos vivido el año 2016, 2017, cuando Bolivia acude a la Corte Penal Internacional, bueno, perdón, a la Corte de la Haya, perdón, mil disculpas, intentando resolver una diferencia limítrofe con Chile. Entonces, Chile tiene su propia normatividad respecto al mar, respecto a su territorialidad, respecto a bueno, se llama su geopolítica, ¿no? Y Bolivia también. Entonces se necesitaba un tercero dirimidor que pueda dirimir justamente este conflicto. Y ahí Bolivia va a firmar los acuerdos correspondientes y finalmente se va a someter a un tribunal internacional que no es del país, que no es de Chile, que no es de Bolivia, sino un tribunal con competencia para resolver el conflicto entre estos dos estados. Eso también es derecho internacional público, ¿no? Sí, todo lo que se ha dicho es completamente correcto. Normatividad que emanan de los acuerdos de los estados. Y hay que ser claro, ¿no? Los acuerdos no solamente pueden darse en relación a un tratado internacional, ya lo habíamos dicho. Un tipo de acuerdo es que un grupo de estados se reúne y diga, bueno, crearemos la Comunidad Andina de Naciones. ¿Para qué? Con la finalidad de tener lazos de amistad, con la finalidad de tener un tránsito fluido entre ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia, donde no se piden pasaporte, por ejemplo, ni visa, con la finalidad de ayuda en cuanto a la educación, ¿no? De ahí se va a crear la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, y claro, van a crear una normativa, que en este caso es el Acuerdo de Cartagena. Pero además van a crear un parlamento, el Parlamento Andino. Y al crear el Parlamento Andino, este Parlamento Andino puede emitir normas en los límites que va a permitir justamente los estados, ¿no?
Entonces, en esos dos casos sí hay normatividad, ya desde los acuerdos o tratados internacionales o desde la normatividad que va a emerger o que se va a dictar de esos tribunales, de esas organizaciones supraestatales que el Estado va a reconocer, ¿no? Entonces, en esos dos casos. Bien, gracias por la pregunta, ¿no? Me parece interesante. Ahora Muchas bien, gracias. gracias. Vamos a ir, decía, voy a hacer una actividad rapidita con una finalidad doble. La primera es la de retroalimentar lo que hemos visto el día de ayer y la segunda es la de enlazar a lo que todavía nos resta. Nos resta poquitito, pero vamos a enlazar a lo que nos resta. Y una tercera finalidad sería compartirles el contenido del cuestionario, ¿ya? Entonces vamos a ir resolviendo el cuestionario de manera conjunta para que ustedes puedan tener facilidad de hacerlo en la casa y no tengan ningún conflicto, ¿ya? Bueno, la primera pregunta, a ver, vamos a ver con la primera pregunta que tiene que ver con, a ver, justamente un hecho que habíamos visto ayer, ¿no? Que habíamos dicho que es muy importante para el derecho internacional público. Justamente es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, 28 de julio de 1914, perdón, finaliza el 11 de noviembre de 1918. Y en 1919, 50 países, como parte de los acuerdos entre los estados, van a firmar el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un acuerdo justamente, ¿no? Porque ya decía justamente su compañero que es la derecho internacional público son los acuerdos a los que arriban los estados y que son de cumplimiento para cumplimiento obligatorio para los estados. Entonces, efectivamente, el Tratado de Versalles es uno de los tratados más importantes porque 50 países firman el Tratado de Versalles, acuerdan el Tratado de Versalles y tienen que cumplirlo, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles nace con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y habíamos dicho, sí, los estados van a entender de que la Primera Guerra Mundial no se debe volver a repetir en la magnitud de indolencia, podríamos decir, o desconocimiento de la dignidad humana, de los valores humanos, porque había sido una guerra bastante cruenta, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial van a haber reglas incluso, ¿no? Pero también podemos decir que es una guerra también injusta, que va en contra de la dignidad humana, pero ya se van a dar ciertas reglas. El tema de respetar a la población civil, por ejemplo. Bueno, que no se han dado tanto, pero ya era un intento, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con esa situación. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿se firma el Tratado de Versalles? ¿Esa es una respuesta falsa o verdadera? Verdadera. Verdadera. Es más que historia, es también un elemento importante para el derecho internacional público, ¿no? Tratado de Versalles se firma al finalizar la Primera Guerra Mundial. Así de sencillo es el cuestionario, ¿no? Lo estamos resolviendo de manera rápida, fácil. Entonces, la primera respuesta es justamente esa, ¿no? De que el Tratado de Versalles se firma al finalizar la Primera Guerra Mundial. Otra pregunta tiene que ver justamente con la creación o con el elemento de creación que tiene el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, habíamos dicho ayer, em, además de establecer cierta normatividad, que habíamos dicho aquí, abolición de tratados secretos, libertad de navegación, restauración de determinados territorios, demarcación de fronteras. El número 4, que es la creación de la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones. Eh, Efectivamente, la Sociedad de Naciones se formalizó, es decir, existió. No fue un simple proyecto, existió. Y dentro de sus competencias habíamos dicho que la Sociedad de Naciones se esforzará por asegurar el mantener condiciones de trabajo equitativas, se comprometerán a asegurar un trato equitativo de las poblaciones indígenas, confiarán a la sociedad la inspección general de la ejecución de los acuerdos y se esforzarán por adoptar medidas de orden internacional para evitar y combatir.
Entonces, el primer organismo importante, porque son 50 países que reconocen a la Liga de Naciones, en virtud del Tratado de Versalles de 1919, es la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones, que se ha formalizado, es el primero. O sea, no es un invento, no es una utopía, no es un proyecto, sí se ha formalizado. Lo negativo es que duró muy poco tiempo, porque inmediatamente después viene la Segunda Guerra Mundial y todo se desmorona, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo se van a cumplir acuerdos si el mundo nuevamente está en guerra? Entonces, la pregunta segunda tiene que ver con ello. ¿La Liga de Naciones fue un proyecto de integración internacional que nunca se formalizó? La respuesta es falsa o verdadera. La Liga de Naciones fue un proyecto de integración internacional que nunca se formalizó. ¿Falso o verdadero? Doctor, disculpe, es que me entró una llamada inesperada. Pues, ¿se puede responder? Claro, claro, sí, adelante. Eh, es, Se formalizó porque llegaron a suscribir los 50 naciones. El único problema fue que no fue duradero en el tiempo debido a la Segunda Guerra Mundial. Exacto, sí, perfecto. La Liga de Naciones sí se formalizó, pero duró muy poco tiempo. Entonces, como está planteada la pregunta y dice, la Liga de Naciones fue un proyecto de integración que nunca se formalizó, la respuesta sería falsa. Sí se ha formalizado, ¿no? Bien, continuamos con la tercera pregunta. Y esto es referido a lo que quizás ayer se ha interpretado o tal vez no se ha llegado a consolidar, pero habíamos dicho que existe una diferenciación entre declaración, pacto, convenio y tratado. Declaración son instrumentos elaborados por expertos en una materia, derechos humanos, pueblos indígenas, naturaleza, etcétera, y que son puestas a consideración de los estados. Y los estados, si quieren, lo aprueban o lo ratifican, o si quieren, no, no están obligados. En cambio, los pactos y convenios son donde los estados participan con sus representantes. Y claro está, ahí está la imagen de estrechándose una mano, ya se comprometen a ratificar. Entonces, los pactos son instrumentos normativos a los cuales el Estado se compromete a ratificar. Lo único que faltaría es la ratificación. Los pactos y convenios se dan a partir de la voluntad de los Estados, solamente los Estados. En cambio, los tratados tienen la misma lógica, pero en los tratados no solamente entran los Estados, sino también ya los organismos consolidados. Puede ser que en algún momento, en este momento hay un conflicto, ¿no? Un conflicto entre Perú y Colombia por una isla que está en la Amazonía. Eh, Colombia reclama ese territorio como suyo, Perú dice que es su territorio. Puede ser que la OEA intervenga como un tercero. Entonces ahí entran dos países, ¿no? Perú, Colombia, y es una frontera triple. También está Brasil. Tal vez Brasil también puede entrar, aunque no hay conflicto con ellos, pero tal vez pueda entrar. Entonces, se hace un tratado entre Brasil, Colombia, Perú, con aval o con anuencia de la OEA. Entonces, en los tratados ingresan los países, también las instancias supraestatales, la OEA, la ONU, la OMS, la OIT, es decir, todas las instancias que ya están consolidadas. Entonces, la pregunta tiene que ver con ello, es bastante sencilla, ¿no? Ya identificamos que no son lo mismo porque a veces manejamos como sinónimo, ¿no? Declaración, tratado, pacto, cada uno tiene su contexto específico. Entonces, la pregunta señala lo siguiente, ¿hablar de tratados, convenios y pactos internacionales tienen el mismo significado? La respuesta es falsa o verdadera. Es falsa, doctor. Falsa, Si no bien es tienen el cierto, mismo persiguen significado. un fin, pero no es lo mismo. No Eh, tienen la misma, la misma, si me permite expresarlo, el mismo fin. Pueden tener el mismo fin, pero no con la misma capacidad de obligación a los países o a los participantes. Sí, perfecto, muchísimas gracias, muy bien. Bien, entonces nos vamos a la cuarta pregunta. Esta está facilita, ya habíamos visto ayer, tiene que ver con quiénes son sujetos del derecho internacional público. Habíamos dicho, en esencia, son
las personas, porque están dirigidos a ellos los tratados, ¿no? Especialmente aquellos referidos a derechos humanos. Pero ya en un contexto más de participación desde la creación de los acuerdos, etcétera, son parte del derecho internacional público los estados, porque ellos son los que generan los acuerdos. Los organismos internacionales, porque nacen justamente de estos acuerdos, y estos organismos internacionales también pueden emitir normatividades, recomendaciones, derecho blando que habíamos dicho ayer, ¿no? Entonces, los estados y excepcionalmente las organizaciones internacionales. También son sujetos del derecho internacional público las personas físicas, porque los tratados internacionales son dirigidos a las personas, en esencia referido a los derechos humanos, ¿no? Y organizaciones, organizaciones supraestatales, organizaciones estatales, que deben hacer cumplir, ¿no? Como por ejemplo el defensor del pueblo, en el caso boliviano, ¿no? Eh, y algunas entidades relacionadas con la protección de derechos humanos, ONGs, asociaciones, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta tiene que ver con ello. En la actualidad son sujetos de derecho internacional público, además de los estados, las personas y los organismos internacionales. La respuesta es falsa o verdadera. Es verdadera, doctor, porque si bien Verdadera, es sí. cierto, discúlpeme, si bien es cierto, las personas son el fin del derecho, pero los estados son quienes signan o se adhieren al derecho con la anuencia de los organismos internacionales. Correcto, muy bien. Porque sí, hay que recordar que en un primer momento el derecho internacional público se asumía que solamente eran los estados, ¿no? Sí, los gobernantes que hacían los acuerdos, sí, pero esos acuerdos están dirigidos hacia los ciudadanos y también están dirigidos a generar o crear organismos internacionales. Entonces, es correcto. La última pregunta tiene que ver con este concepto del jus coens que habíamos visto, que es una especie de, eh, yo podría decir dogma, ¿no? Sí, creo que es una palabra que puede traducir, ¿no? ¿Qué es un dogma? Dentro de la Constitución tenemos una parte dogmática también, ¿no? Un dogma es aquello que uno cree sin refutar, sin cuestionar y simplemente lo aplicas, como la religión, ¿no? Los dogmas religiosos son esos. En una religión te dicen los sábados no tienes que trabajar y tú no cuestionas y dices, no, no tengo que trabajar porque mi religión dice sábados no debo trabajar, ¿no? No debo tomar café, no debo comer cerdo, etcétera. Pues, tantos dogmas religiosos que hay, ¿no? O espirituales. En el ámbito de la Constitución, lo propio. La parte dogmática te dice, existen principios, derechos y valores de la Constitución que no podemos cuestionar. Yo no puedo decir, ¿y por qué la Constitución dice que hay el derecho al agua? No puedo hacerlo porque estaría cuestionando toda la historia que viene detrás de la constitucionalización del derecho al agua. Entonces, el jus cogens es una especie de dogma, ¿no? Dentro del derecho internacional público, que todos lo aceptan como válido sin cuestionar. Tiene la fuerza necesaria para no ser derrotada y es aceptada por la mayoría de los estados. ¿Y qué son esos elementos que la mayoría de los estados asumen como irrefutables? Es decir, que no se puede cuestionar y que se debe, al contrario, respetar. Habíamos dicho prohibición agresiva de uso de la fuerza. Eso lo hemos aprendido en el transcurso del tiempo, las guerras que se han dado, las desigualdades que se han dado, ¿no? El derecho a la legítima defensa, la prohibición de genocidio. ¿Quién podría cuestionar eso en este momento? ¿Qué Estado podría decir, sí, es posible que el genocidio sea parte de la vida cotidiana de las personas? Creo que no, ¿no? Porque estaríamos yendo incluso en contra de la propia humanidad y la diversidad que se tiene en la humanidad. La prohibición de tortura y crímenes de lesa humanidad, ¿quién podría cuestionar? La prohibición de esclavitud, ya hemos pasado un escenario histórico, ¿no? Y la trata de esclavos, o sea, se ha llegado a este punto donde ha habido luchas, muertes, y claro, no se quiere retroceder, entonces es algo incuestionable, ¿no? No se cuestiona. La prohibición de la piratería, prohibición de discriminación racial, la prohibición de hostilidades contra poblaciones civiles, que se ha vivido mucho tiempo. Entonces, Jus Coens es una especie de dogma dentro del derecho internacional público. Es decir, es algo que todos los estados lo aceptan como importante y que no lo cuestionan.
El jus cogens, entonces, la fuente del derecho internacional público más importante. La pregunta es esa. El día de ayer habíamos visto esto, con esto más voy a completar, eh, el ámbito de las fuentes del derecho. Habíamos dicho tratado, costumbre, decisiones judiciales, soft law y el jus cogens. El jus cogens es aquel derecho consuetudinario, es decir, que todo lo aceptan, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, es un elemento importante del derecho internacional público, es fuente importante, porque si no, no se llega a acuerdos, ¿no? Si los estados dicen, yo estoy de acuerdo con el genocidio, y otro estado dice, yo no estoy de acuerdo, no hay, en realidad, hay un desacuerdo completo, y así no se puede construir derecho internacional público, ¿no? Entonces, reitero, la última pregunta tiene que ver con ello. ¿El jus cogens es la fuente del derecho internacional público más importante? La respuesta es falsa o verdadera. A criterio personal es verdadera porque precautela todos los derechos humanos, ¿no? Si no será bien cierto en su totalidad, pero sí, la mayoría de ellos los protegen. Correcto, sí, perfecto. Y además es una coincidencia de los estados de respetar ciertas situaciones, ¿no? Prohibición de genocidio, prohibición de crímenes de lesa humanidad, todos los estados lo hacen, ¿no? La mayoría, ¿no? Y de ahí surgen los acuerdos. Bien, entonces, en el transcurso del tiempo, se han ido generando instancias supraestatales. Y la más importante, creo yo, en la actualidad es justamente la Unión Europea, que surge a partir del Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea tiene bueno, Europa en sí tiene una instancia supraestatal que está, y algo así pueden hacer, ¿no? El trabajo que habíamos encomendado del Mercosur y de la CAM. Está integrado por un Parlamento Europeo que ha sido fundado en 1952. Tiene su sede en Estrasburgo y en Bruselas, en Holanda y en Bélgica respectivamente. Está compuesto por 751 eurodiputados, es decir, representantes de todos los países de Europa que forman parte de la Unión Europea. ¿Cuáles son sus funciones? Aprueba la legislación de la Unión Europea junto al Consejo de la Unión Europea, ¿sí? Dicta leyes. Entonces aquí hay una entrega de soberanía para una instancia que va a crear leyes para todos los estados de Europa. Supervisa y controla las instituciones, estamos hablando de las instituciones estatales de los países europeos, y aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Por debajo está la Comisión Europea, que ha sido fundada en 1958, tiene su sede en Bruselas. Está compuesta por 28 comisarios, uno por cada estado de Europa que forma parte de la Unión Europea. Sus funciones son proponer leyes al Parlamento y al Consejo, gestiona políticas europeas y asigna a los fondos de la Unión Europea. Garantiza el cumplimiento de la legislación y representa a la Unión Europea en el mundo. La Comisión Europea es también otra instancia importante de la Unión Europea. Debajo de la Comisión Europea está el Consejo Europeo. Fíjense cómo esta organización supraestatal es muy importante y cómo tiene su incidencia en los estados. Ya les decía, si un estado tiene una normativa que va en contra de la legislación de la Comunidad Europea, se aplica la legislación de la Comunidad Europea, no la legislación del Estado. Y ahí obviamente uno dirá, pero mis autoridades, no, no, pero las autoridades de la Unión Europea tienen mayor fuerza a partir de la consolidación de la Unión Europea. Fundación el 92, sucede en Bruselas. Está compuesto por jefes de Estado y de gobierno, ¿no? Es decir, los representantes de cada Estado. Sus funciones, decidir la orientación y las prioridades políticas de la Unión Europea, se ocupa de las cuestiones de mayor importancia de la Unión, establece la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Después viene el Consejo de la Unión Europea, fundado en 1958, sede Bruselas, está compuesto por los ministros de cada Estado. Sus funciones: negocia y adopta la legislación europea junto al Parlamento, desarrolla la política exterior y de seguridad, celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organismos internacionales. Por ejemplo, acá, en el ámbito comercial, se acude al Consejo de la Unión Europea, ¿no? Si es un ejemplo, Bolivia quiere exportar su producto a Europa, no lo hace de país a país, no lo hace, digamos, en un acuerdo entre España y Bolivia.
lo hace a través del Consejo de la Unión Europea, que es una instancia de negociación de acuerdos que se puedan celebrar entre los estados miembros de la Unión Europea y otros estados u otros organismos. También puede haber, por ejemplo, ¿no? Mercosur con el Consejo de la Unión Europea. Y les decía también que entregan su soberanía a los países europeos a tribunales externos, no a sus tribunales internos. Y hay un tribunal, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido fundado en el 59, que tiene sede en Luxemburgo, Países Bajos, y está compuesto por un juez por cada país y 11 abogados, dos generales del tribunal y 56 jueces del Tribunal General. Entonces, ellos dirimen justamente conflictos entre los estados y los ciudadanos, y también entre estados, limítrofes, el tema de comercio, el tema de integración, etcétera. Sus funciones: interpreta la legislación europea para los tribunales nacionales, hasta eso, ¿no? Si un tribunal es, por ejemplo, italiano, sostiene que hay una duda, ¿no? Tiene la ley interna italiana y la ley de la legislación europea, y no sabe cómo interpretar, es decir, no sabe cuál es el alcance de la ley. Y le va a decir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretar, y esa interpretación es vinculante para el Tribunal interno, para el Tribunal italiano, en ejemplo, ¿no? Anula normas europeas y contravienen los tratados de derechos fundamentales, imagínense, ¿no? Entonces, si, por decir, Grecia sacó una ley que va a restringir algún derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea observa de que hay una limitación al derecho, la va a anular esa normativa del país de Grecia, ¿no? Ese es el alcance tan fuerte que tiene, por eso se llama una instancia supraestatal. Y sanciona a las instituciones europeas cuando se producen estas controversias. Tiene un banco, por eso tenemos el euro, que es el famoso euro, ¿no? Banco Central Europeo, creado en el 98, su sede en Frankfurt, está compuesto por gobernadores de los bancos centrales y el presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo, y sus funciones son, por ejemplo, fijar los tipos de interés de la eurozona. Allá los intereses internos de los países, España, Grecia, Alemania, etcétera, están supeditados a los intereses que se dicta por el Banco Central Europeo. Por eso les decía que la Unión Europea es una instancia supraestatal muy importante, porque como que quedaría relegada la soberanía de cada Estado, ¿no? A lo que decida justamente la Unión Europea. Entonces, un Estado X no puede disponer de intereses específicos, como el caso boliviano. En Bolivia tenemos normativas respecto a los intereses, etcétera, ¿no? Reglamentaciones, pero allá no. Se deben supeditar a lo que dice el Banco Central Europeo. Supervisa mercados y bancos, garantiza la solidez del sistema bancario y vigila la inflación. Y finalmente tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, que se ha creado en el 77. Está compuesto uno por un representante por cada estado. Sus funciones: comprueba que los fondos de la Unión Europea se reciben y utilizan correctamente, porque también la Unión Europea hace préstamos a los países, ¿no? Préstamos, a veces existen auxilios financieros que algún estado dice, se me acaba el dinero, tengo ciertas contingencias, entonces necesito dinero. Se le puede dar un préstamo, se le puede dar también una concesión económica, y mejora la gestión financiera de la Unión Europea. Entonces, eso es cuánto se tiene de la Unión Europea, ¿no? Entonces, la Unión Europea también tiene tratados internacionales, pero una instancia supraestatal. Y toda la legislación que nace de la Unión Europea, desde la conformación de sus instituciones y la normatividad, es derecho internacional público, porque es un conjunto de normas y reglas emanadas de instancias supraestatales o de acuerdos supraestatales que son de cumplimiento obligatorio para los estados, en el caso de la Unión Europea, para los países europeos. En Latinoamérica, decíamos, no hemos llegado a tal extremo, aunque con la UNASUR se ha pretendido algo similar, ¿no? Crear un banco, tener una sola moneda, tener un solo pasaporte, etcétera. No se ha dado.
pero los alcances del derecho internacional público en el ámbito latinoamericano se dan más en la protección de derechos humanos. Por eso tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido suscrita en la Conferencia Interamericana el 22 de noviembre de 1969 y a los que varios países se han adherido, países latinoamericanos, ¿no? Excepto Estados Unidos, que paradójicamente es donde se encuentra la sede de la Comisión, ¿no? Bolivia lo ha ratificado, lo hemos visto el día de ayer, el 89, si no me equivoco, y al ratificar la convención también se ha ratificado no solamente la normativa, sino también las instancias supraestatales, quienes conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Primero, vamos a hablar de la Corte y de la Comisión. Son dos instancias, ¿no? Está compuesta de 7 jueces de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Estamos hablando de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos y ha sido creada el 22 de mayo de 1979. Y es un tribunal que tiene competencia sobre Bolivia cuando existe vulneración de derechos humanos, ¿no? Otra instancia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos. Su sede es en Washington, Estados Unidos, y estos también están compuestos por 7 miembros. Entonces, cuando Bolivia ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente, ¿qué año? A ver, vamos a ver. um, por acá. Acá. Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Justamente ha sido ratificado mediante ley 1430, o más bien elevado a la rango de ley 1430 del 11 de febrero del 93. Pero ya había sido adherido el Estado boliviano el 79, ¿no? Entonces en Bolivia se ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como en la Convención se reconoce la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, entonces estas dos instancias tienen competencia sobre nuestro Estado. Bien. Y finalmente, lo que ustedes tienen que hacer ahora es, con lo último que nos vamos a despedir, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones. Bolivia integra la Comunidad Andina de Naciones desde mayo de 1969, cuando se suscribió en Colombia el Acuerdo de Cartagena, que es el tratado constitutivo que fija los objetivos de integración andina, define sus sistemas institucionales y establece sus mecanismos y políticas. Se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido entonces como el Pacto Andino, hoy se llama Comunidad Andina. Entonces, es una instancia también supraestatal, no de defensa de derechos, pero sí de integración, comercio, migración, cooperación, y que de ahí se emana justamente normatividad de cumplimiento obligatorio para el Estado. Pero en este caso, el cumplimiento obligatorio por debajo de la Constitución, como habíamos dicho ayer, ¿no? Y el otro es el Mercosur. En diciembre Bolivia firma o se adhiere el 2023 como quinto país del organismo, dependiente solamente de la última ratificación. Lo cual se ha dado, a ver, vamos a ver, hay una ley, en este momento lo vamos a consultar, justamente el 4 de julio, mediante la ley 1567. La ley 1567 ratifica el protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al acuerdo del Mercosur, al Mercado Común del Sur, ¿no? Bien, entonces con eso estaríamos terminando. Nuevamente, para ir finalizando ya, les voy a detallar este último trabajo especialmente, ¿no? Porque creo que tiene que quedar bastante claro. Denme un minutito, por favor. Ya, ahora sí. Ahí están viendo la plataforma Moodle. Aquí en la última parte, decíamos, ¿no? Aquí tenemos el Tratado de Asunción. Tratado de Asunción, lo abrimos, acá está, ustedes están viendo. Y aquí está la composición. Dice, este es el Tratado de Asunción del Mercosur, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está el periodo de funciones, relación, desde el artículo 8 está, ¿no? Las partes, los estados parte.
cuáles son sus obligaciones. Y aquí está la estructura orgánica. Está compuesto por un consejo del Mercado Común del Sur y un grupo de Mercado Común. Entonces, ¿qué atribuciones tienen? Aquí está, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer ese organigrama, algo similar como lo que hemos visto con la Unión Europea. Lo propio tienen con el Acuerdo de Cartagena, que es justamente el instrumento constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones. Y aquí está igual, ¿no? Sus principios, aquí está la comunidad. Acá está integrado por más instancias, ¿no? Consejo Presidencial, Consejo Andino, Comisión Andina, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, aquí está cada una de sus atribuciones, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es justamente eso, un organigrama con la composición de la Comunidad Andina de Naciones, Acuerdo de Cartagena, y la composición y atribuciones del Mercado Común del Sur, el Tratado de Asunción, que están acá los dos. Bien, si alguien tuviera alguna pregunta, con muchísimo gusto, por favor. Bien, Buenas tardes nuevamente, doctor. Disculpe. sí, adelante. No, más que pregunta, solamente agradecerle de verdad a usted y a la Fundación por la predisposición de su tiempo y la oportunidad que nos dan a todos nuevamente. Voy a ser reiterativo, pero para mí suena importante personalmente, ¿no? Tener la oportunidad, a pesar de que diferentes circunstancias personales en la vida de cada uno hacen que uno no pueda combinar sus estudios y esto, la verdad, es una ventana que se abre, más que una ventana, yo creo que es una puerta. No agradecerle, de verdad, muy clara, muy explicativa su cátedra y la verdad de mucho provecho para adquirir conocimiento. Solamente reiterarle el agradecimiento a usted, ¿no? Y a la Fundación y a todas las personas que componen eh, este importante trabajo. Bien. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Franklin Magallanes, doctor Franklin Magallanes. Franklin Magallanes. Rojas. Bueno, voy a considerar bastante su participación en la calificación. Muchísimas gracias por las preguntas y también por la colaboración. Bien, si no existiera más, acá está mi número, si es que alguien quisiera tener alguna consulta, si tuvieran alguna consulta, mejor si es por mensajito de audio mediante WhatsApp, más fácil, ¿no? Resulta, digamos, más interactivo. Entonces, Buenas noches, cualquier doctor. consulta que puedan tener, un mensajito de audio y con muchísimo gusto también lo respondo de la misma manera. Bueno, Buenas noches, doctor. sí, Tengo una consulta. adelante, adelante. En función de lo que establece el derecho internacional, quisiera saber, doctor, qué funciones podemos establecer en la ONU o en la ONU, específicamente en la ONU. ¿Qué atribución tiene el derecho internacional en la ONU? Decimos, doctor. Claro. Bueno, básicamente en la ONU se le ha dado un poder muy importante, ¿no? Porque la Organización de Estados, bueno, la Organización de Naciones Unidas, el día de ayer veíamos, también tiene instancias creadas para el cumplimiento de los acuerdos y los tratados internacionales emitidos por la ONU. Y ahí está, decíamos, la OMS, la UNESCO, la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional es de donde esas instituciones actúan para el cumplimiento de la ONU, ¿no? Entonces, Bolivia, lamentablemente, sí hay que decirlo, en muchos casos ha sido condicionada a algún préstamo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional al cumplimiento de ciertos acuerdos que ya Bolivia ha firmado y también al cumplimiento de cierta normatividad que Bolivia quizás soslaye en algún caso, ¿no? Por ejemplo, hay un caso bastante sencillo. La OIT ha emitido un convenio, el 109, si no me equivoco, que habla de la edad mínima de trabajo infantil, ¿no? Y dice que en los países desarrollados la edad mínima de trabajo infantil es de 14 años y en los países en vías de desarrollo, Bolivia, es 15 años. Pero Bolivia saca una normativa, el Código de Familias, el año 2014, y señala que la edad mínima es de 10 años con supervisión de la Defensoría de la Niñez, lo que obviamente contradice el convenio 109 de la OIT. Entonces, cuando hay ese contraste, el Tribunal Constitucional debe elegir
si aplicar la normativa, Tribunal Constitucional, ¿no? Aplicar la normativa interna que dice 10 años o la normativa internacional que dice 15 años. Y la normativa internacional que se impone. Se ha declarado inconstitucional ese artículo del Código de Familias. Entonces, esa es la fuerza que tiene la ONU, ¿no? Esa es la fuerza que tienen las instancias que van a controlar y supervisar la materialización de los tratados internacionales. Y Bolivia, claro, está supeditada a ello porque también puede ser excluida de programas, de proyectos, de apoyo, ¿no? Y incluso de préstamos. El Banco Mundial tiene esa incidencia. Muchos candidatos ahora dicen, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pero no nos van a dar directamente dinero si no son con condiciones. Ya el año 2093 se dio esas condiciones. A Bolivia se le dijo que el administrador del Estado no es bueno que sea un político y por lo tanto tienen que ser privatizados si quieren tener una condonación de deudas o préstamos en el futuro. Y Bolivia lo que tuvo que hacer es justamente privatizar las empresas que tenían, ¿no? Y otra vez vamos a volver a lo mismo, vamos a nacionalizar, después vamos a privatizar, etcétera, ¿no? Pero sí son condiciones que impone muchas veces la ONU a través de estas instancias, organismos internacionales. Bien, ¿alguien más? Muchas gracias, doctor. Tengo una consulta más distinta, doctor. Entonces, conforme establece la pirámide de Hetzel, ¿esto sería un tratado internacional, doctor? Ya, ayer decíamos la pirámide de Kelsen, observando, ¿dónde está? A ver, me voy a ir rápidamente, ¿no? No quiero dejar de lado esto, ¿no? Porque en realidad es muy importante. Analizando lo que dice la propia Constitución. La Constitución señala que la pirámide jurídica, la pirámide de Kelsen, como ustedes, o la jerarquía normativa, como se puede entender, está compuesta primero por la Constitución, dice Kelsen, después vienen los bueno, dependiendo de cada país, ¿no? En algunos casos tratados internacionales, otros casos leyes. En Bolivia se da de la siguiente manera. En primer lugar está los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Primer lugar, porque el artículo 13 y el artículo 256 así lo dice. Se aplican de manera preferente los tratados internacionales sobre la Constitución. Entonces, está en primer lugar tratados internacionales en materia de derechos humanos. En segundo lugar, conforme al 410, sí estaría la Constitución. Y en tercer lugar estarían los tratados internacionales en otras materias, integración, comercio, aduanas, cooperación, etc. Entonces, cuando se trata de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos están por encima de la Constitución. Luego viene la Constitución, luego otros tratados en otras materias y luego vienen las leyes, decretos supremos, etc., ¿no? Pero el constituyente boliviano ha establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son más importantes que la Constitución, únicamente en derechos humanos. Ojo, ¿no? Bien. Bueno, Doctor, gracias, Cristian. Muchísimas gracias por la pregunta. Ha sido importante aclarar ese punto. Mil Bueno, gracias, doctor. No, muchas gracias por su cátedra, doctor. Mil gracias. gracias, Cristian. Bueno. Sin más que decirles, yo les había comentado que hoy día tenía una defensa, estoy justamente a punto de alistarme para ello, como tribunal, entonces, bueno, voy a tener que dejar. Muchísimas gracias por la atención, les dejo por favor con la lista. Que tengan un buen fin de semana, también un buen inicio de semana, y cualquier duda que se pueda tener al número que ya han observado hace un momento, ¿no? Muchísimas gracias, les dejo con la lista, por favor, y reitero que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Muchas hasta gracias, luego, doctor. doctor. Siempre Muchas gracias, doctor. Muchas es un gracias, doctor. honor. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Siempre es un honor estar en sus sesiones. Agradecerle por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho.